hueso Vomer. El hueso Vomer forma la parte central del septum nasal, dividiendo las fosas nasales en dos cavidades simétricas. Este se articula con el maxilar, el etmoides, el palatino, el pterigoides y el presfenoides, asegurando la estabilidad y la estructura nasal. Este hueso se origina como dos piezas que se fusionan durante el desarrollo embrionario, para formar un solo hueso funcional en la edad adulta. El ioides. El hueso ioides conecta la lengua, la laringe, la faringe al hueso temporal mediante trozos de cartílago, proporcionando soporte y estabilidad a estas estructuras. Este presenta una estructura única en forma de horca o espuela, formada por el vasoioides, la apófisis lingual y el tiroides, que anclan los músculos relacionados con la deglución y la fonación. Durante el desarrollo embrionario, se osifica a partir de los cartílagos del segundo y tercer arco branquial, formando gradualmente una estructura funcional en el animal adulto. Mandíbula. La mandíbula presenta una apófisis coronoides para la inserción de los músculos temporales y una apófisis condilar que se articula con el hueso temporal, permitiendo la masticación y el habla. Este hueso aloja los vasos y nervios mandibulares en un canal interno y se abre externamente en el foramen mental, permitiendo la sensibilidad y el suministro sanguíneo adecuado a la mandíbula y a los tejidos circundantes. La mandíbula se desarrolla a partir de dos núcleos que se fusionan durante el desarrollo embrionario para formar un solo hueso funcional en la edad adulta, asegurando una adecuada función mandibular. El maxilar. El maxilar es el hueso más grande de la parte rostral del cráneo y forma la parte más grande de la cara. Este hueso se articula hacia ventral con el nasal, hacia rostral con el lagrimal y el cigomático y hacia nucal con el incisivo. Posee una superficie palatina, en donde se encuentran tres forámenes. El foramen infraorbitario, por donde pasan los labios ópticos, la arcada superior, que es la porción que contiene a los dientes, y la arcada inferior. En la superficie nasal encontramos el conducto nasolagrimal, el que permite el drenaje de las lágrimas desde los ojos hasta la nariz. Posee una apófisis alveolar, que es la que va a contener a los dientes, y está ubicada justo debajo del seno paranasal del maxilar. Los palatinos. Los nudos palatinos son unos huesos pares y planos que están situados a cada lado de la línea media. Estos articulan hacia nucal con el maxilar, hacia rostral con el pterigoideo, hacia lateroventral con el vasosfenoides y hacia ventral del etmoides y el frontal. Este hueso forma la parte caudal del paladar duro. Tiene dos superficies, una nasal y una palatina. En el borde dorsal se encuentra el agujero esfenopalatino, por donde pasa el nervio nasopalatino y la arteria esfenopalatina. Los nudos nasales. Los nudos nasales son huesos pares que se articulan hacia rostral con el hueso frontal, hacia lateral con el hueso lagrimal, hacia dorsal con el maxilar y hacia nucal con los incisivos. Posee una escotadura nasoincisiva que ayuda contra la protección de bacterias y a calentar el aire que ingresa. Forma el techo de la cavidad nasal y tiene una sutura nasal media. Los huesos lagrimales son un hueso par que están situados en la parte rostral de la órbita y se extiende dorsalmente sobre la cara hasta el borde caudal del maxilar. Se articulan dorsalmente con el hueso frontal y nasal, en sentido ventral con el cigomático, en posición rostral con el maxilar y caudalmente con el frontal. El hueso lagrimal en la órbita ocular del caballo presenta crestas y surcos, agujeros que facilitan la inserción de tejidos blandos y el paso de vasos sanguíneos y nervios. Los huesos incisivos son huesos pares que forman la parte rostral de la mandíbula superior y alojan los dientes incisivos. Se articulan con los huesos del lado opuesto, con el nasal, el maxilar y con el vomer. Cada uno está formado por un cuerpo y tres apófisis, alveolar, nasal y palatina. Tienen una corona larga y plana, con bordes afilados en forma de cuchilla, lo cual facilita la masticación. Los huesos cigomáticos se ubican entre el hueso lagrimal dorsalmente y el maxilar ventral y rostralmente. Cada uno tiene un contorno irregular, triangular y carece de una apófisis frontal. En los caballos, la superficie lateral es lisa y ligeramente cóncava, con una cresta facial en la parte ventral que se conecta con el maxilar y la apófisis cigomática del temporal. La superficie orbital es más pequeña y cóncava y forma parte de la pared de la órbita. Los huesos temporales. Los huesos temporales son pares, forman parte del oído interno, tiene tres porciones, la porción escamosa, la porción timpánica y la porción petrosa. Tienen apófisis flotante temporal y apófisis cigomática temporal. Los huesos parietales. Los huesos parietales son pares, tienen forma triangular, su cara interna está relacionada con el cerebro, tiene cuatro bordes, el borde frontal, el borde temporal, el borde occipital y el borde interparietal. Los huesos frontales. Los huesos frontales son pares, protegen la articulación tempomandibular, contienen la línea temporal en la parte caudal, forman el hueso frontal del techo de la cavidad craneana, la cavidad nasal y la cavidad orbital. Los huesos interparietales. Los huesos interparietales son pares, forman la cresta sagital media, rostral parietal y caudal interparietal, forman la parte del proceso del intentorio, centran la porción escamosa del hueso occipital y el hueso parietal. El hueso esfenoides está en la base del cráneo, consta de dos partes, el base esfenoides que incluye un cuerpo central, dos alas mayores que se extienden lateralmente, el cuerpo tiene la silla turca que alberga la hipófisis, las alas mayores se articulan con el temporal, forman parte de las fosas temporales. También tenemos el preesfenoides que tiene un cuerpo central y dos alas menores, el cuerpo contiene el canal óptico para el nervio óptico, las alas menores forman parte de la órbita ocular formando los bordes oculares. Tiene un seno paranasal y se articula con el occipital, con el temporal, con el parietal, con el palatino y con el etmoides.
El hueso etmoides forma la pared rostral de la cavidad craneana y caudal de la nasal. Tiene la lámina cribosa que forma el techo de la cavidad nasal, tiene dos fosas etmoideales que alojan el bulbo olfatorio. También tiene la lámina perpendicular que forma la parte superior del tabique nasal extendiéndose hacia abajo desde la cresta de Gali. Protege la lámina cribosa y tiene laberintos óseos. También tiene laberintos etmoturbinarios, que son dos estructuras laterales que son extensiones de la lámina perpendicular. Existen las endoturbinarias y las ectoturbinarias, formando las conchas nasales dorsal, media y ventral. Y los espacios entre estos se llaman meatos nasales, dorsales, ventrales y mediales de igual manera. Este hueso se articula con el esfenoides, con el frontal, con el maxilar y con el buco. El hueso occipital forma la parte caudal y ventral del cráneo. Tiene cuatro partes: escamosa, basilar y dos laterales. La parte escamosa es la mayor, donde encontramos el foramen magnum, permitiendo el paso de la médula oblongada, que cuando sale de la cavidad craneal se llama médula espinal. Las partes laterales contienen los cóndilos situados a cada lado del foramen magnum, se articulan